Pero ahí sí se me escucha bien, porque ya no está la sierra. Hay alguien que ponga un like o algo. Oye, Iván, si andas como grabando, pues andas ahí re... Ah, ok, manita. Eh, a ver, déjenme aquí acomodar unas cosas. Y ahora faltaron los Javieres. Faltaron bastantes. Yo creo que es el día, ¿no? El viernes es como para no estar leyendo Aristóteles y mejor estar ahí bebiendo algo acá más perro. Pero yo diría que eso es más al rato. Todavía hay tiempo para leer. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, Ahí me dicen si se ve, si se alcanza a ver. Bueno, no el texto, sino la presentación. Ok. Eh, pues primero que nada, la pantalla, ok. Bueno, sí se ve. Aquí está, aquí en el Drive. Ahí, pues supongo que tienen acceso al Drive. Subí dos cosas. Primero, eh, es una, como un documento donde escribí unas dudas que nos van surgiendo a lo largo del círculo de lectura. Y pues ahorita van tres, ¿no? Que me acuerdo que puso el Javier, melomano, no sé cómo le dices tú, Iván, pero compu puso que si el alma intelectiva, o sea, el alma, el logisticón en Aristóteles era trascendente o inmanente. Luego, también la misma persona preguntó que cuál era la finalidad de los seres vivos, porque luego o sea, llegamos a la parte de las cuatro causas, donde hablamos sobre la causa final, ¿no? Entonces, eh, se preguntó eso, ¿no? Porque también creo que mencionaba algo acerca de la finalidad del alma, y pues también estábamos mencionando lo de la finalidad del ser humano. Y luego una duda ahí de Fernando, ahí medio extraña que nunca alcanzó a estructurar bien, que era algo de que un Sócrates en una computadora o algo así. Pues ahí son como dudas pendientes que pues hay en el documento. Y luego hice a ver cómo lo pongo en grandote, es que se ve bien chiquito. Bueno, igual ahí lo tienen en el Drive, es como que la anterior sesión, bueno, no por la sesión, sino por la dificultad de la maldita metafísica de Aristóteles, ¿no? Hice este cuadrito ahí con los conceptos que aparecían y pues para tenerlo como estructurado todos esos conceptos, porque si leyeron la lectura de ¿Qué es para hoy? A pesar de que no trataba de metafísica, seguían apareciendo los conceptos. Entonces, o sea, seguían apareciendo las causas, las categorías, el acto de la potencia. Hola Javier, hola Alejandro 13. Bueno, a lo mejor vuelvo a dar el anuncio, ¿no? Eh, Le estaba diciendo que, que como la anterior sesión, que no por la sesión, sino por el contenido eh, arduamente trabajoso de la metafísica, hice este pequeño cuadrito. Ok, ok, Alejandra. Hice este pequeño esquema como para tener a la mano los conceptos de la metafísica que siguen apareciendo, por ejemplo, en la lectura del día de hoy, que si la hicieron, o sea, era la física, ¿no? No era la metafísica. Y aún así aparecían conceptos de metafísica que si no, o sea, podríamos decir que hasta aparecieron todos. Creo que capaz el accidente no, pero tanto causa como acto y potencia, categoría y forma aparecieron en la lectura del día de hoy. Entonces ahí hay unas definiciones ahí de TikTok de 5 minutos, nada más para que las tengamos ahí como en cuenta. Cuando, cuando revisemos como el acto y la potencia o lo que sea. Eh, ok, ok, Iván, éxito con tus extras. Sí, pues otro aviso de esta sesión es que Iván está medio ocupado con unos exámenes, entonces
para esta sesión nada más está ahí su perfil grabando la sesión, pero no está él. Entonces, cuando salgan los comentarios acerca de filosofía medieval, pues ya no vamos a tener aquí a nuestro experto malamente, y justo en esta lectura aparecen varios. Entonces, sí, bueno, este cuadrito lo hice ahí nada más para tener conceptos acerca de la metafísica que, si bien no la vamos a leer en este ciclo, o sea, como tal el libro de la metafísica, bueno, los libros, vamos a, o sea, yo le dije, yo le decía a Iván, como hay que poner mínimo una lectura de algún libro de introducción acerca de la metafísica, porque si no entendemos qué es el acto de la potencia, por ejemplo, o las causas, no nos va a quedar claro ningún fenómeno que analice Aristóteles, porque todos los analiza con esos conceptos o esos criterios. Entonces, me parece importante hacer esto, ¿no? Y ahí está en el drive. Es este. Y también una, especialmente ahorita que estás aquí, Javier, hice este documento con para anotar las dudas que nos van surgiendo pues, en el transcurso del círculo de lectura. Así que si vas a comentar algo. Le quería dar en el emote para poner el dedito de arriba. Ah, ¿El link para el docs estaba en el chat o...? está en la carpeta de Drive, sí tienes acceso. Ah, ok, sí, sí, voy para allá. Sí, ahí está. Que de hecho dos de estas preguntas fueron dos que hiciste y me parece, bueno, cuando las estaba juntando me parece que habías tenido otra y que no llegamos como a responder, pero la verdad se me olvidó. Y de hecho, sí, en la anterior vez, justo cuando te fuiste, que habíamos comentado em, una duda que tú tenías, creo que era eso del alma intelectiva, que se respondió, nada más que fue cuando no estabas, pero literalmente le escribí aquí, ay, aquí está la duda de Javier, pero estaba en la anterior lectura, no es que aquí está. Eh, creo que era lo que me preguntabas de si, de algo relacionado al que era, como la trascendencia o la inmanencia de la parte intelectiva del alma en Aristóteles. Y te aquí decía, por Y era tanto, esa. ajá, y dice que por tanto el alma, en cuanto a esencia y forma de cuerpo, es acto y entelequia del mismo. Y, por lo general, todas las formas de la sustancia sensible son acto y entelequia. Ahora no me acuerdo ya qué onda con eso. Yo creo que habría que volverle a dar vueltas, porque el miércoles sí le di vueltas y dije, ah, esto te responde. Nada más que ahorita ya se me olvidó, entonces, bracket. Eh, si después, bueno, después me voy a hacer un tiempo para anotar ahí una posible respuesta, yo creo. Entonces, bueno, dicho esas dos cosas, tres con lo de que Iván se va a ausentar, ahora sí hay que comenzar con la lectura. El día de hoy que, pues vamos a seguir la misma dinámica ok, sí. Bueno, eso no, creo que no me llega aquí. A ver, déjame ver si me llega. Ah, sí, aquí en el celular. Eh, te voy a dar como esos permisos. Bueno, no me carga el paquete. Ahí está, creo que ya les di acceso. Eh, o a lo mejor habrá alguna forma de ponerla aquí como para que todos tengan acceso, no sé. Pero bueno, lo checo al ratito. Ahí para comer unos tiempos. Eh, entonces, bueno, vamos a seguir como esa misma dinámica que teníamos, pues, si ustedes tienen como un comentario general de la lectura, como algo que les haya parecido, eh, pues, no sé, interesante o un comentario, pues, acerca de la lectura en general, pues pueden hacerlo. Y pues siempre comienzo yo con el mío, ¿no? Que es que, bueno, esto que ya dije de que a pesar de que no es metafísica, es
bueno, a pesar de que no estamos hablando de los libros de la metafísica, conceptos que vimos en la metafísica, bueno, en el comentario que hace Reale de la metafísica se repiten, sino que pues aparecen aquí. Y eso lo quiero conectar con algo que dice por aquí. Creo que en la anterior lectura decía eso. ¿Dónde era? Bueno, hay una parte donde dice, no me acuerdo si a principios de esta o en la anterior, que la metafísica y la física como que no tienen un campo muy definido, porque unas veces cuando se habla de física se hablan de objetos de metafísica, y cuando se habla de metafísica se hablan objetos de física. Y ya nada más era eso yo lo que tenía que decir. Pues nada más que pues muchos de los fenómenos a interpretar de la física pues escapan de mis capacidades como estudiante de filosofía, ¿no? O sea, yo no sé mucho de física, y lo mejor yo creo que hubiera sido que alguien que supiera de física le estuviera aquí leyendo la física, ¿no? Igual no creo que tenga que tener así como super nociones de física, ¿no? O sea, de ser cosas sencillas, pero pues uno que no convive con problemas de física malamente, ¿no? Porque debería, eh, pues se le va a complicar, ¿no? Esto del espacio, del tiempo y del movimiento está, o sea, hay como paralelismos entre la física aristotélica y la física moderna. Y aquí, bueno, dice Cassandra que pues habla al principio que la física podría considerarse como la metafísica de la realidad sensible. Ah, sí. Ahí sí, eso yo cuando lo leí me saqué bien machín de onda, no sé por qué. Porque yo pensaba, imagínense, a ver, sí, está por aquí ese donde dices, es esto. ¿Dónde es? Que la metafísica es el estudio del, digo, la física más bien es como una metafísica de lo sensible, algo así dice, pero no sé por qué no lo encuentro, pero sí está como por aquí. Hay algo por ahí. Y cuando lo leí me saqué un poco de onda porque al principio hace esta distinción, ¿no? Que la filosofía primera, bueno, antes, eh, como en la época arcaica, o sea, de los presocráticos, pues la física tenía otro sentido, ¿no? Que más bien era, pues, todos los fenómenos englobados para decirlo de manera aristotélica, en un género de cosas, que sería la sustancia o algo así. A ver, me está cayendo aquí aquí está. Permitir al Junior. O sea, todas las cosas pertenecían a un mismo género, que, o sea, no había una distinción entre sensible y no sensible, ¿no? Y nuevamente traemos a colación esa frase de Tales de Mileto, ¿no? Que dice que, ya se me olvidó, ¿no? Era, eh, lo divino está en todas las cosas, algo así, ¿no? Y bueno, en general los milesios pues tenían ese pensamiento, que pues es algo que aquí dice, por aquí como que hay un cambio de paradigma en cuanto a Platón, lo que hace pues es dividir el plano de la física y se lo adjudica más bien a las cosas sensibles y lo metafísico a las cosas suprasensibles. Como dijimos al principio, ¿no? Que Aristóteles, en la primera sesión, que Aristóteles no se refería, o en la segunda, me acuerdo, creo que fue en la segunda, que con el problema de la metafísica, que Aristóteles nunca usó la palabra metafísica, pero que la tradición sí adjudica a la metafísica, pues como su etimología lo dice, ¿no? O sea, el estudio de objetos más allá de lo físico. Aunque en Aristóteles estamos viendo más bien que no es más allá de lo físico sensible, porque como dije, aparecen cosas sensibles en la metafísica, entonces más bien como el fundamento tanto de lo sensible como de lo suprasensible. O sea, sería más allá de la física, sí, pero no como algo trascendente, sino algo que es fundamento de la física, que está
es un fundamento de las cosas sensibles o que están en el mismo género, pues. Y bueno, o sea, primero hace como esta distinción, ¿no? Que la metafísica es de lo suprasensible y la física es de lo sensible. Pero después dice eso que tú dices, Cassandra, de que la metafísica es más bien un estudio la física es una metafísica de lo sensible. Y es como que, pues, la metafísica es eso, ¿no? O sea, estás diciendo dos veces metafísica. O sea, es lo que pensé, o sea, cuando lo leí, quedé así como que bien sacado de onda, porque no entendí la frase, ahorita no la entiendo tampoco, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con que eh, la física es un estudio de la metafísica sensible? Pues la metafísica es un estudio de lo suprasensible, ¿no? Entonces, no sé, ahí me quedó como duda, pero supongo que entonces tiene que ver más bien con el fundamento. O sea, si la metafísica es fundamento, pues que también venía en la anterior lectura, que cuando nos referimos al objeto de metafísica, preguntamos, ¿qué hace que esto eh, exista? Entonces preguntamos por su fundamento y eso va a ser lo metafísico. Entonces, pues podemos decir, bueno, yo solito resolviendo mi duda, pero no sé qué opinan ustedes, como que esto del estudio de la naturaleza, bueno, el estudio de lo sensible en tanto como metafísico, pues se refiere a los fundamentos de lo sensible. Y que dice lo sublunar y lo supralunar, aunque con eso pues me adelanto. Ajá, sí, porque ahí también pues es la división de lo sensible entre como objetos con movimiento y objetos sin movimiento. Pero sí nos adelantamos. Entonces, pues igual como en las anteriores sesiones, pues yo voy a guiar la lectura con mi comentario y ustedes siempre tienen la libertad de interrumpirme y con los comentarios que ustedes tienen sobre la lectura. Entonces, pues sí, nada más aquí dejan claro que estudia la física y que la metafísica, y nuevamente, aunque tenga como esa contradicción de que dentro de la física hay objetos de metafísica y dentro de la metafísica hay objetos de física. Entonces, pero quedémonos con que pues la física sí va a ser un estudio de las entidades, voy a decirlo, no me acuerdo si es aquí o más adelante, pero me quedé con esto que la física en Aristóteles es el estudio de las entidades que son conjunto de materia y forma. Porque recordemos que en esta como, ¿cómo se decía? Era una jerarquización de la sustancia. Primero estaba la materia, luego estaba el conjunto de materia y forma, y luego estaba la forma. Que el estudio de la forma le pertenece más bien a la metafísica. Y a lo sensible, o a lo de la filosofía segunda o la física, le corresponde pues el estudio de lo que está en conjunto, o sea, de cómo se presenta este todo de ti que decíamos, o sea, lo que está así como alcanzable a la experiencia sensible. Entonces, dicho eso, pues, ¿qué es lo que dice aquí? ¿No? Que pues delimitando el objeto de la física. Pues paso yo a lo siguiente, que es pues aquí está, Cassandra. Es en la 70. Porque hace una comparación. Esto que les decía, ¿no? Que siempre es bueno tener la comparación entre física moderna y física aristotélica o medieval después. Que con Galileo, pues la naturaleza es entendida como cuantitividad o cuantificación. O sea, en tanto a propiedades medibles. Y la de Aristóteles es más bien una física cualitativa, o sea que tiene, tiene propiedades no muy medibles, pues. Y es esto donde dice de que pues la ciencia de la física es más bien una metafísica de lo sensible. Yo me quedé así, ¿qué quiso decir aquí Aristóteles? ¿No? ¿Qué más? De hecho, hasta aquí le puse aquí un simbolito de interrogación, que no sabía qué onda. Y aquí dice esto.
que a veces como que lo sensible y lo supersensible se encuentra tanto en la física como en la metafísica. Entonces, pues ya ahora sí, delimitado eso, pasamos ahora sí a qué comprende o qué hace esencial el estudio de la física, ¿no? Que va a ser, en primer lugar, el cambio del movimiento, que era también algo que ya se veía en la metafísica cuando decíamos que la materia y la forma como causas podían explicar a la sustancia. Bueno, era una forma de enunciar la sustancia que no necesariamente que no era suficiente, porque no daba cuenta de la sustancia en el devenir. Entonces, dentro del devenir sí se necesita una forma de enunciar la sustancia que pues básicamente son las otras dos causas, que es la eficiente y la formal. Y pues también la potencia y el acto, ¿no? O sea, son formas de enunciar la sustancia en tanto se manifiesta en el devenir, digámosle así, y no solo como en los objetos estáticos, que era pues lo que es la materia y la forma, o los objetos supralunares. Más adelante aparece. Entonces, sí, pues el principal problema de la física pues va a ser el movimiento, que aquí dice que se inaugura con los eleatas, ¿no? O sea, nosotros, para el que conoce, pues ni tanto, ¿no? O sea, un poco de historia de la filosofía sabe que pues en los manuales lo que parece cuando tú lees a los presocráticos es esto, que eh, había como una disputa entre un filósofo que se llama Parménides y otro que se llama Heráclito. Y uno decía que el movimiento no existía porque pues él hacía como una negación del no ser. O sea, el movimiento solo se puede dar en un mundo como de apariencias. Y eh, bueno, aquí está como la formulación, ¿no? Que dice, por lo general, lo que viene a ser pasa de un estado a otro, y cada uno de estos estados no es el anterior ni tampoco el siguiente. Por tanto, el nacer y el morir podrían parecer el paso del no ser absoluto al ser y de este al no ser absoluto. O sea, hay varios, bueno, principalmente en el movimiento no hay como una característica que es que pasa de algo que no es, pues por ejemplo, no sé, algo que es afectado por algo, como, o sea, imagínense que yo estoy aquí dando la clase y me avientan un cubo de agua, ¿no? O sea, yo ahorita paso de no estar mojado, o sea, de no pues soy yo, pero también no soy algo bien mojado, ¿no? Y paso de un estado de no ser a un estado de ser, que después cuando me avienten el cubo de agua, pues voy a estar mojado, ¿no? O sea, que cómo puede existir eso, pues lógicamente, ¿no? O sea, cómo pasa uno de no ser nada absolutamente a de repente ser algo. Y dice Parmenides, pues que eso no, solo tiene sentido en un mundo de apariencias, ¿no? Y más bien eso es o sea, lo que él hace es negar ese devenir y junto con las paradojas que va a hacer su discípulo Zenón, ¿no? O sea, él va a, a mostrar como si se quiere pues demostrar como la existencia del movimiento en el mundo del devenir, no es posible. Y lo va a demostrar con unas paradojas que pues son ahí como algo, pues lógicamente medio difíciles de contraargumentar, ¿no? Pero lo pueden buscar como paradojas de Zenón. Y pues dice, tiene ahí varias del Aquiles y la tortuga, de la flecha y no sé qué otras, donde básicamente pues llega a ser como un reduccionismo de que el movimiento no es posible, porque siempre que tú agarras un movimiento de A a B, siempre lo puedes subdividir en instantes al infinito. Entonces, el movimiento no existe porque solo son una, pues una sucesión de instantes y esa lógica pues no es posible. Y ese mismo problema que inaugura Parménides le va a llegar así hasta toda la tradición. Y a lo que dice un poquito aquí, un poco más abajo, es que ni siquiera Platón pudo dar cuenta de, de la, ¿cómo decirlo? De la propiedad ontológica del movimiento. Y es hasta supuestamente Aristóteles donde se llega a definir esta propiedad.
Entonces, bueno, ahí nada más es como ese contexto de historia, que pues el problema de la física que inicia con Parménides, con el movimiento, pues ocurrió ya siglos antes. Y lo que decía de los manuales es que por un lado ponen a Parménides, que según niega el movimiento, y por otro ponen a Heráclito, que dice que todo es movimiento, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes pueden juzgar esa distinción entre Parménides y Heráclito. ¿Qué más? Ok, ahora sí ya es como empieza Aristóteles pues a dar cuenta de cómo es el movimiento, de cuál es su propiedad. Entonces, parte de esto, lo que se me hizo curioso, y además como muy ad hoc a Aristóteles, porque como vimos, Aristóteles siempre parte de la experiencia, o sea, siempre parte de un todo de ti o de un objeto inmediato de la experiencia que en tanto objeto sublunar o objeto sensible siempre está eh, pues atravesado por el movimiento y siempre tiene, hay como algo muy característico de lo que nos aparece en la experiencia que se me está yendo. Siempre tiene, ¿cómo se dice? Bueno, digamos, pues, o sea, se me fue el rollo, ¿no? Pero es un hecho indubitable que el movimiento existe. O sea, eso no lo puede negar nadie. ¿Por qué? Pues hay que recordar qué onda con eso del acto y la potencia primero. Entonces, como dijimos con los principios que eran de metafísica, pues lo que explica el devenir siempre va a ser una materia que tiene una potencia de ser, de convertirse en su forma, bueno, ¿cómo se llama? Que puede actualizarse en su forma. No, o sea, la materia misma no puede actualizarse, ¿no? O sea, siempre, como vimos, necesita de un agente externo, de una causa eficiente, pero la materia siempre está como abierta a convertirse en su forma. Y lo que dice Aristóteles con esto es que esa potencia que tiene la materia no es algo relativo, no es algo que pueda o no ocurrir, pues no es accidental, sino que es una posibilidad efectivamente real. Por lo tanto, eh, el movimiento siempre está en el espacio de ser, nunca pasa de un no ser a algo que es, porque si fuera así, pues la materia sería algo que no es. O sea, esa posibilidad, esa potencia que tiene la materia de convertirse en algo, pues sería inexistente. Pero lo que dice Aristóteles es que no, que es una potencia real. Entonces, siempre es ser. Nunca, no hay un cambio que se identifique con el mundo que decía Parménides que era el no ser. Entonces, así bueno, la explicación aquí está como muy facilita, porque yo la he leído en otros lados y está más complicado, o sea, porque empieza a meter esas propiedades que tiene el movimiento que más adelante aparecen, que esto de la generación y la ¿cómo era? La generación y la degeneración, ¿no? No es la degeneración, pero es la corrupción, ajá. La generación y la corrupción. Que si lo metes ya en términos de Aristóteles, pues se vuelve un poco ahí medio complicada la cosa. Pero pues sí, en esencia es eso, ¿no? O sea, la materia tiene una potencia real de, de, de concluir su existencia o su devenir en una forma. Entonces, pues sí, el movimiento es algo que existe efectivamente, ¿no? Y no es el paso del no ser a ser, sino que siempre es ser. Y no hay tal cosa como eh, solo ser en acto y solo materia en no ser, sino que tanto el acto como la potencia siempre se da en el ser. Eh, y ya eso es como ¿cómo se dice? Como la refutación al problema parmenidio del movimiento. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, igual si ustedes tienen un comentario sobre lo anterior, pues pueden también metidos ahí a hacerlo. En lo que yo busco acá qué hacer. Ok, ya recuerdo esto.
pues básicamente recordamos la fórmula, ¿no? De que el ser se dice de muchas maneras. Entonces, también el movimiento se puede dar en de muchas maneras, ¿no? Dependiendo de las categorías. Y aquí, pues básicamente nada más dice cómo se da o qué propiedad tiene el movimiento de acuerdo a las diferentes categorías. Que, a ver, vamos a volver aquí al esquemita, pues las categorías son estas, ¿no? Que son, bueno, nuevamente ese problema de que quién sabe si sean las categorías propiedades de la cosa o sean propiedades de las cosas, pero en tanto nuestra representación mental, o sea, nada más los predicables que podamos hacer de las cosas, pero bueno, por eso le puse ahí atributos slash predicables, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de esos, que son estas, ¿no? El ser, sustancia, digo, la sustancia, la cantidad, la cualidad y esas demás que aparecen aquí. Entonces, pues lo que viene aquí nada más es cómo, cómo se da el movimiento en las diferentes categorías. Y esto, creo que esto es como lo más importante, que es la generación y la corrupción, que es ahí donde les digo que se explica mejor esto del movimiento ya con términos aristotélicos, que pues igual lo vamos a revisar cuando leamos la física, ¿no? Y luego está pues la cualidad, la alteración y la cantidad, el aumento y la disminución, que aquí me parece que hay una parte que leí una vez, no me acuerdo dónde, pero sobre la física, ¿no? Y que decía que también la alteración, o sea, la alteración de la cualidad no cambia tanto a la cosa, no es tan significativo el cambio que hace. Pero el aumento y la disminución sí es un cambio, digamos, más significativo de la cosa porque la cantidad cambia la materia y la cualidad cambia la forma. Aunque sí es o sea, depende también la cualidad, puede ser un cambio más, pues más significativo que el de la cantidad si el cambio es demasiado, o sea, si la alteración cambia la esencia del objeto, pues ahí sí sería un cambio demasiado grande, pero si son cambios normales, siempre la cantidad va a ser un mayor cambio que la cualidad. Eh, no sé, pues imaginen eh, una docena de galletas, pues el cambio va a ser muy grande si te comes cinco, pues cambia mucho, ¿no? Pero si en vez de hacer las galletas de chocolate, pues las haces de limón o lo que sea, pues no cambia su esencia de galleta, pues no cambia la cualidad tanto como para que cambie su esencia. En cambio, si cambia su cantidad, pues sí es mucho. Bueno, igual, si las haces más chiquitas o más grandes, pues es un cambio notorio. Mm, luego, pues el movimiento, este tiene otro nombre, ¿no? Que después aparece, pero este es como el movimiento concreto, pues el movimiento que aparece, que vemos en el espacio, que es de traslación, o sea, mover esto de un punto A a un punto B. A ver qué tengo por aquí. Ah, sí. ¿Dónde dice esto? Ah, pues sí que el cambio, el término de cambio es más pertinente usarlo para las primeras tres categorías que aparecen, que es la de relación, la de acción y la de pasión. Les digo, ahorita no sé qué ven por saber qué es eso de las categorías, ¿no? Eh, pues viene, o sea, a lo mejor después podemos revisar alguna lista ahí de categorías y que pues está ahí en cualquier lado de internet o en un video ahí de YouTube. Eh, pero bueno, o sea, le podemos decir que las primeras tres categorías, la relación, la acción y la pasión, nos referimos a ella en tanto movimiento, más bien como cambio. Y por otro lado, la sustancia, la cualidad, la cantidad y el lugar, sí nos referimos a ellas como movimiento. Bueno, perdón, también la sustancia entra dentro del cambio. Y otra de las cosas que también tenía que comentar era esto de que el cambio de porque también es necesario esto para lo de este argumento de Parménides, el problema de Parménides sobre el movimiento, que la cosa es la que es afectada por el cambio, pero el cambio no viene de la cosa, digámosle así, porque la cosa siempre se subyace a un sustrato, que es bueno, en Aristóteles es el hipokeimenon, así se dice. O sea, pues el sujeto que es afectado en el cambio.
Pues si hacemos un cambio de traslación, pues no es que el objeto cambie por sí solo, sino que pues, es una causa eficiente que está haciendo pues la que actualiza la materia de una posición a otra. Y pues con eso hace Aristóteles la magnífica solución pues, de darle fin al problema de Parménides, ¿no? Porque el sustrato siempre está en el cero, o sea, nunca está en el no cero. Y el cambio, pues tampoco. Y aquí pues define los conceptos que se despliegan pues, en el cambio de las categorías. La generación es la asunción de la forma, la iteración, cambio de cualidad, aumento y disminución y tal, ¿no? Todas esas. Eh, sí, recuerdo esto también. Que sin materia y sin potencia, pues no existe el cambio, ¿no? Que también después, como dijiste, Cassandra, pues básicamente en la materia o la potencia va a ser una de las características de los objetos sublunares. Así, es lo que le va a dar característica y los objetos supralunares van a ser los que, pues más bien al contrario, no poseen materia, sino que siempre están en acto constante. Pues después aquí nada más que se explica lo de las cuatro causas, que pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Por no habernos saltado esto de, la, de la metafísica. Pues nada más de este apartado, pues es lo único que yo tendría que comentar. No sé ustedes si tengan algún comentario o algo acerca de esto. Por ahí, Cassandra, Alejandra, Javier. Ay, ya se salió uno. Pues si lo entendieron esto, qué rollo, algo que quieran comentar, pues ahí pueden hacerlo, ¿no? Yo nomás quería, pues nuevamente decir esto de que, pues la materia, a ver, ¿cómo es? No pude leer la lectura, pero vamos a explicar los objetos sublunares y supralunares. Sí, es que Cassandra se adelantó un poquito, porque eso es de las últimas cosas, lo de los objetos sublunares y supralunares. Eso es básicamente nada más, así rápido, pues es la división en género de los objetos sensibles. O sea, uno se los va a dividir Aristóteles en cuanto sublunares, que son los que tienen materia y potencia, y los superlunares son los que no tienen materia ni potencia, sino que son los que son acto. Ok, eso de la infinitud, pues sí, al rato lo chequeamos. Entonces, sí, bueno, ahora sí. Bueno, eso en filosofía, es común, ese problema del movimiento nos es común, pero ahora sí yo creo que viene algo que, esto sí, no sé, eso me hizo como muy complicado, y esto sí no nos es común. Bueno, me fuera común si hubiera leído pues a los atomistas, ¿no? Es como el problema que inaugura Demócrito y Leucipo con la limitación del espacio y pues la existencia del vacío. Esos son nada más como coordenadas en historia de la filosofía. Demócrito y Leucipo son pues los últimos filósofos del grupo que decimos presocráticos y hablan algo acerca de que pues, del arjé es un átomo que es como la partícula más chiquitita que podemos observar, bueno, no observar, pero que existe, y pues que en relación pues al espacio siempre ocupa un espacio vacío y cuando lo deja de ocupar, pues es vacío. Entonces, en esa lógica de que existe el vacío, es lo que está respondiendo Aristóteles. Aquí ahorita, eh, es que para esto creo que sí conviene acá como que el ejemplo clásico que es, eh,
Es nomás poner un círculo. O sea, a ver cómo lo hago grandote. Oh. Ay, no, ¿qué es esto? Bueno, es que casi no se va a ver bien. Bueno, no sé cómo hacerlo, pero es el ejemplo que ponen o así explican a este Demócrito y a Leucipo, que es que pues para ellos esto va a ser... Creo que le puedes Ay, dar en ver imagen. ay, me Ay, perdón, asustaste. perdón. Chequen en ver imagen. Abajo. No, mira, quita eso. Ahí Oh, aquí. abajito. A ver. Ah, Ahí sí, sí, está. sí, bueno. Es esto. O sea, para Demócrito y Leucipo, pues esto que está al lado es el vacío. Y esto que está, eh, pues, como limitando el espacio donde pues se da el objeto que es el círculo aquí, es el objeto o es el átomo. Y entonces todo esto pues es vacío y sí existe. Pues por ejemplo, no sé, o sea, como que puedes, eh, cuando ven esos frascos vacíos, pues lo llenas y está, pues lo puedes llenar de lo que sea y luego el Zephyrus, ¿qué es eso? Eh, bueno, lo que decía es que pues puedes llenar un vaso con agua y luego ajá, la esfera. Mm, así, Javier. Entonces, según esto, el vacío tiene la propiedad de existencia, ¿no? O sea, existe porque es. Pregunto. Sí, es que ahí es como el problema, ¿no? De que, pues si el vacío existe o es algo, ¿no? Pero, pues más que nada, como en definición, el vacío es lo que está fuera de la limitación. O sea, el vacío es lo que limita el espacio. O sea, aquí el círculo como tal no tiene un espacio, sino que es limitado por el vacío. Sí, se me entiende ahí con eso. Ay. Y pues esto es lo que está atacando Aristóteles, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Pues básicamente, ¿qué es el espacio, no? O sea, para Demócrito el espacio sería lo que el vacío limita, que es que el círculo no tiene como tal una estructura, sino que es el vacío lo que hace que el círculo tenga un límite, pues. Entonces, sí, bueno, eso es como el contexto. Y pues sí, sí. Bueno, ahorita vamos a ver eso. A ver qué dice aquí. Menciona al último que aquello que no tiene límites es como limitantes es como inferior. Que todo aquello que sí lo tenga es inferior, es superior. Ah, sí. Eh, pues sí se refiere con esto del Cephairos, que antes, bueno, sobre todo los presocráticos, no recuerdo si Platón también, pero no estoy seguro, que pues para ellos lo esférico era la forma, era lo perfecto, lo, lo limitado. Pues. Y, por ejemplo, para Pitágoras, para Anaximandro, para Genófanes, pues el universo era una esfera, bueno, era un cefairos, ¿no? Que era como la forma más perfecta de las formas. Y pues Aristóteles va a ir en contra de eso. No me acuerdo si al revés, pero ahorita lo vemos. Eh, se menciona en Empédocles cuando habla de mezcla de todos los elementos mezclados por la fuerza y el... ajá, pues sí, el chiste es que hay como una intuición de que de que la esfera contiene en sí misma todo el todo. Pues es nada más eso. Pero cuando lleguemos a esa parte a lo mejor nos abrimos, se nos abre más la mente que ahorita. Entonces, como el movimiento no puede partir del no ser porque siempre se subyace un sustrato, pues lo que tenemos enfrente y el movimiento, por lo tanto, sí tiene una existencia positiva. O sea, sí existe, no es una mentira ni es una ilusión, como decía este
Parménides. Es lo que va a tratar de, pues es como la posición de Aristóteles frente a lo del movimiento. Y aquí puse, por tanto, está claro que bueno, nada más pone esto de que el lugar es como la condición para que se puedan dar los objetos en movimiento. O sea, pues aquí es donde empieza a dilucidar un poco qué es esto del lugar o del espacio, que es aquí donde me perdí un poco bastante, ¿no? Pero hay un lugar donde es como una definición así clarita que es esta. Pero bueno, ahorita te llegamos a eso. Entonces, sí, no, o sea, al igual que como las cosas existen y como esas cosas se necesitan dar en un espacio, pues el espacio también va a existir. Esa es esto que viene aquí arriba de una causa originaria, ¿no? Así empieza. Un hecho, es un hecho originario. Bueno, ¿qué es eso? Nada más quiere decir que es algo que no podemos dudar. Es una certeza indubitable, ¿no? Que existe el espacio y que existe el movimiento. Entonces existe un lugar natural hacia el que tiende cada uno de los elementos cuando no encuentra obstáculos, que pues es pues básicamente, eh, no sé si decirlo así, pero no es que no es causa final, no es más bien que, que la causa eficiente, o sea, eso que actualiza la materia y que, por ejemplo, va a ser un movimiento de traslación, o sea que pues es como el mecanicismo, ¿no? O sea, si yo aviento esto hacia un lugar 1000 veces con la misma forma y dirección y velocidad y aceleración, pues siempre va a caer en el mismo lugar. Entonces, por naturaleza, pues todos los movimientos tienden hacia un lugar. Y aquí lo que dice es que, pues más bien, las cosas como muy densas, bueno, por ejemplo, el aire denso pues tiende a subir, ¿no? Y las cosas con mucha masa pues tienden a caer, que básicamente es como ese principio de gravedad, ¿no? Que a mayor masa, mayor atracción. Entonces, pues hay objetos les es común el espacio de lo alto y hay objetos que les es común el espacio de lo bajo. Y pero bueno, o sea, es como una como esas primeras eh, cosas que aparecen en la experiencia que vemos que está haciendo, que siempre empieza así real, ¿no? O sea, siempre ponen en los fenómenos que pensaba Aristóteles primero en tanto una intuición sensible, pues, siempre son como observaciones. Después también con lo de lo supersensible lo vamos a ver. De hecho, ahí sobre todo, ¿no? En tanto a su cosmología. Pero bueno, ahora sí ya fuera de la intuición sensible, pues qué es eso que decimos el lugar o el espacio. Y aquí parte de que hay una distinción entre el lugar, ¿no? O sea, hay un lugar que es común, que es el despliegue del espacio entero, ¿no? O sea, todo lo que puede haber o la posibilidad del espacio como tal, o sea, de que haya objetos en un lugar común que pues puedes poner que uno abarca una cosa y otro otra, o sea, pues básicamente que todo el espacio, no sé, todas las cosas que están, aunque no las veamos, abarcan espacio. O sea, hasta los gases que no podemos ver o otro tipo de microorganismos que no podemos, eh, que no nos es, ¿cómo se dice? Perceptible a los sentidos, pues existen y abarcan un espacio que va a ser pues más bien la postura aristotélica frente a lo del vacío, ¿no? O sea, que el vacío no tiene existencia como tal porque siempre hay algo que ocupa un espacio. Y aquí es donde entra su concepto de lo que es el espacio o el lugar, que es esto, ¿no? O sea, el lugar es el límite del cuerpo continente en cuanto este está contiguo al contenido. Pues ahí qué pedo, no sé qué es eso. O sea, lo que yo entiendo es que el objeto, el espacio especial, pues tampoco lo mencioné, ¿no? O sea, hay un lugar común y un lugar especial, que el lugar especial es el que tiene el objeto
específico dentro del espacio que es común. Entonces, eh, lo que es el espacio en Aristóteles es la, como la limitación de un cuerpo y otro. Pero o sea, siempre la limitación se da no en relación a un cuerpo especial con otro, sino en el espacio que les es común a todos. Eh, Pone un ejemplo que está aquí más abajo, pero está medio extraño, ¿no? Algo de un río y una navecilla, algo así. También esto del recipiente inmóvil, a comparación del recipiente móvil. Pero bueno, vamos a leerlo a ver si a alguien se le ocurre algo que a mí no. Que dice, por último, Aristóteles precisa además que el lugar no se confunde con el recipiente. O sea, el recipiente sería el espacio común. Dice, el primero es inmóvil, mientras que el segundo es móvil. Se podría decir en cierto sentido que el lugar es el recipiente inmóvil, mientras que el recipiente es un lugar móvil. Así como el vaso es un lugar transportable, el lugar es un vaso que no se puede transportar. Ahí es como esos juegos de palabras, esos juegos de lenguaje que nomás me marean. Y pues también la naturaleza como física que tiene el espacio, pues se me complicó, ¿no? O sea, yo me salto todo esto, pero bueno, vamos a terminar de leerlo. Por ello, cuando alguna cosa que está dentro de otra se mueve y cambia dentro de una cosa que se mueve, cual navecilla en un río, tal cosa se vale de lo que la contiene como de un recipiente más que como de un lugar. En cambio, el lugar es inmóvil. Por ello podemos decir más bien que el río entero es lugar, pero porque lo entero es inmóvil. Así pues, el lugar es el primer límite inmóvil del continente. Pues básicamente es esto, pues en cuanto a definición, es esta, que es, no sé latín, pero se refiere a que el lugar o el espacio es el continente inmóvil más, más próximo o más extremo. Pero, ¿qué es esto? El continente, pues es algo que contiene algo. Y el contenido, pues es lo que contiene el continente, ¿no? Y pues en esta analogía como del río inmóvil, eh, pues más bien, bueno, a mí me gusta más ese del vaso, ¿no? O sea, dentro del vaso podemos echar agua y el vaso lo podemos transportarnos, es un recipiente. En ese sentido, Aristóteles estaría de acuerdo si el recipiente fuera inmóvil, pues, porque es la condición del espacio, pues. O sea, el despliegue del espacio donde se dan todos los objetos con magnitud física, o sea, con cantidad y, bueno, sobre todo cantidad, ¿no? Pero cantidad y cualidad. O sea, pues el libro, los audífonos, el mouse, todas estas cosas pues tienen propiedades físicas dentro del espacio. Entonces, lo que, lo que es el espacio es lo que el contenido, lo que el continente limita al contenido. Que, pues aquí sí es cierto, ¿no? Tenía este ejemplo del círculo, que aquí el espacio continente sería este. Bueno, no, más bien, no, no es cierto, no es cierto. El espacio continente sería este. Como digamos, la línea del bordecito y el espacio contenido sería lo de adentro. Entonces, el espacio sería esta línea que está entre el contenido y el continente. Pues está medio extraño, ¿no? Pero pues también la definición es extraña. A diferencia de este Demócrito, que el espacio va a ser eh, lo que limita el vacío, que es todo esto, pues más bien para Aristóteles va a ser el espacio como posible donde están los objetos y el espacio contenido, bueno, el contenido del espacio que es esto, ¿no? Y el espacio va a ser lo que el límite extremo que hay aquí, o sea, la línea. Eso es como lo que yo entiendo, ¿no? Ya, si lo, si lo entendí mal, pues entendible, ¿no? Está complicado esto para nosotros.
Y también subrayo esto, ¿no? Que muchas cosas de la física, si no es que todas, pues crean un paradigma científico que dura hasta los tiempos de Galileo, hasta pues, el Renacimiento. Y que pues todo Aristóteles lo acopla después la escolástica, no sé, y de ahí se hace toda pues, una física, una filosofía de la naturaleza que está basada pues en todos los principios de Aristóteles y además en la cosmología de Aristóteles, que después también aparece un comentario, ¿no? De que el entendimiento del cuerpo o la división de lo sensible, tanto suprasensible, ¿no? Como era sublunar y supralunar, pues permanece hasta los tiempos de Galileo. Y nada más es esto, porque también lo que dice, lo que pone, siempre que menciona acá como que la definición, real siempre pone la famosísima o la imperdible o la muy conocida definición de Aristóteles, pues para que vean como bueno, también lo que yo veo, ¿no? Que es el impacto que tiene toda la física de Aristóteles en la posterioridad. Que a lo mejor en cuanto a paradigmas científicos, pues ya está superado, ¿no? Por la filosofía moderna, por Newton y Galileo y tal, pero en cuanto al pensamiento de Aristóteles, pues nos sirve para entenderlo, ¿no? Que igual es por las partes que yo les pues acomodé el curso para no ver tanto en lo relacionado al paradigma científico de Aristóteles, ¿no? Porque eso pues se me hace más como una cuestión histórica que algo que realmente nos aporte en cuanto a los conceptos que vamos a ver después pues, con Aristóteles, en los libros ya propiamente. Entonces, pues dicho esta definición del movimiento, del espacio, que es pues el límite que tiene el continente con el contiguo, con el contenido. Va a empezar a ver qué va a hacer después, ¿no? ¿Qué es esto? Que no cabe pensar en un lugar fuera del universo, en un lugar esté colocado. Ah, ya, pues es esto mismo, ¿no? O sea, dentro del círculo, así imaginen que el círculo es el universo, ¿no? O sea, para Demócrito, si hubiera existido eh, un, bueno, más bien no puede haber como, ¿cómo sería? Pues es esto de que si el universo está limitado o es infinito, ¿no? O sea, si el espacio limitado existiera, pues porque el universo no tendría este límite que tiene pues, la circularidad, ¿no? La circuidad. Pero Aristóteles va a defender que no, o sea, que esto que está aquí blanco no existe, sino solo la circunferencia, ¿no? Si dijéramos que eso es el universo, o sea, que es limitado y, y pues va a ser limitado por el principio teológico, no sé, por Dios. Como vimos en la anterior sesión. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más como esa. No me acuerdo si salió eso la anterior vez, pero pues lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la infinitud, como dices, Cassandra. Aquí le da también como una propiedad al cielo, que está discutiendo acerca de si el cielo o el universo, pues que para Aristóteles, es que lo les digo, no hay como mucha intuición sensible, ¿no? O sea, para Aristóteles el universo, lo que está afuera, pues le dice cielo. Y sí, o sea, la cuestión es si el cielo o el universo tiene espacio, o sea, tiene algo que lo limite, como, como el continente. Y pues va a decir que sí, que él es el continente de todo lo que hay dentro. Entonces, por lo tanto, o sea, si nosotros pensamos que el círculo es el cielo, pues esto va a ser eh, lo que contiene todo. O sea que si tiene un límite, pues si no es infinito. Que eso se verá en lo de la infinitud, ¿no? También aquí va anticipando esto del movimiento circular de los cuerpos celestes, que ahí sí también un revoltidero, ¿no? Me pregunten sobre eso.
y también dándole como este carácter al movimiento celeste, que es que, como vimos, o sea, sublunar es móvil, o sea, tiene movimiento porque tiene materia, porque tiene potencia, pero lo supralunar no tiene movimiento, sino que siempre es en acto, no tiene materia, no tiene potencia. Bueno, no, sí tiene potencia, pero es otra intuición sensible, que, que después la vamos a ver, que no es como el movimiento que ocurre como en la sensibilidad o en la experiencia de las cosas sublunares, sino que es diferente en el supralunar. Entonces, es como un movimiento diferente, pero no es la misma potencia. Ahí la potencia creo que solo son algo así menciona después. Uno ya para no hacernos bolas, ¿no? O sea, lo supralunar es inmóvil y lo sublunar es móvil. O sea, tiene movimiento. Y aquí pues dice esto, bueno, es lo que les planteaba, ¿no? De lo de Demócrito y Leucipo, acerca de la existencia del vacío, que pues va a decir que no, o sea, que en cuanto a términos, pues de Aristóteles, o sea, en cuanto a los principios o fundamentos, pues no tiene sentido que exista el vacío, porque pues ya vimos que el espacio es, o sea, lo que la definición de espacio es el límite que hay entre la cosa, ¿cómo se dice? La cosa, el contenido y el continente. O sea, ese sería el espacio. Entonces siempre tiene que haber un continente, por lo tanto, no existe el vacío. Es como la disolución. Bueno, ya ven cómo va, cómo hace mucho también esto Aristóteles, ¿no? De que va eh, pues disolviendo los problemas bajo sus principios en cuanto a metafísica y física. Entonces, pues nada, nomás ahí se cierra esta sección acerca del espacio y del vacío. Igual si tienen un comentario acerca de eso, pues pueden hacerlo. Tomar agüita. Sí, yo espero también que todo bien. Yo no creo que no está todo bien acá, pero qué bueno que ustedes sí, todo bien. Que a mí todavía se me hace como muy ajeno todo esto, ¿no? Acá apenas y lo del movimiento se me hacía algo cercano. Sí, Javier. Es que siento que como nuestra concepción de la física ya ha sido moldeada por Galileo Galilei y pues, principalmente por él, ¿no? Y con esa concepción de esta física muy tangible, muy medible, saltar de una concepción meramente cuántica a una cualitativa que es la que propone Aristóteles, creo que como que implica estirar como nuestras concepciones de espacio, de tiempo, de este rollo. Sí, sí, es algo muy ajeno a nosotros. O sea, nosotros no podemos enunciar, pues, ¿cómo se diría? Como fórmulas matemáticas acerca del tiempo y el espacio y todas esas cosas, pero en nuestra concepción, pues tenemos la concepción moderna del tiempo y del espacio. O sea, son cosas que están, pues en nuestra experiencia nosotros ya las vemos así, ¿no? Por la educación y etcétera. Y pues sí, nos es súper ajeno este tipo de concepciones como cualitativas del espacio y del tiempo. Pero pues también después como que estas concepciones tienen ecos, incluso, eh, bueno, por ahí vi en un video, no me acuerdo, que Hegel tiene otra interpretación como más actualizada de Aristóteles, ¿no? Y pues también que tiene una relación después con la metafísica cuántica, pero yo no sé qué, con la física cuántica, pero yo no sé qué es eso, ¿no? Yo nomás lo tengo ahí como dato, ¿no? Eh, de que si hay, de que por la física cuántica hay chance de que Aristóteles tenga una validez como en cuanto a física, pero si no, que no. Pero pues sí, es como, o sea, podría ser, ¿no? Podría ser esa física cualitativa. No, no está como todavía totalmente superada, pero habría que leer esa nueva interpretación.
y no la que hacen pues los modernos, que es decir, como todo, ¿no? Que, pues ya lo superamos con este teorema, se acabó. Entonces, pues bueno, dicho eso del espacio, del vacío, ahora sigue este otro fenómeno, ¿no? Que, bueno, también nos es común, y más para los que tomaron metafísica con Lee, pero pues yo no. Entonces, que es el tiempo, ¿no? Que parece que metafísica, o sea, me refiero a la clase de metafísica, pues sí era como un tema, el tiempo. Pero bueno, aquí nos metemos en Aristóteles. Pues igual empieza, ¿no? Como siempre. Eh, bueno, como esto que les voy diciendo, de que vean la importancia de Aristóteles, o de la importancia de la física de Aristóteles en los tiempos posteriores, o sea, vean que tiene ecos en San Agustín, y pues seguramente ¿cómo se dice? Pues en el tiempo medieval. Y aquí dice, ¿no? Este es el punto focal de la doctrina aristotélica del tiempo. Y te pone aquí el parrafito, que pues básicamente empieza a dudar acerca de la existencia del tiempo. O sea, porque pues, nosotros sabemos que hay un tiempo que ya pasó, que siempre está pasando, y que diríamos que es el pasado. Y luego está el tiempo, ¿cómo se dice? El tiempo futuro, que es lo que va a pasar. Que eso en Aristóteles sí tiene sentido, ¿no? O sea, la causa final, o sea, siempre hay finalidad, siempre hay eh, una, una traslación a una materia, ¿cómo se diría? Una actualización de la materia a algo posible, que es verdadero, es positivo. Entonces, empieza a dudar de esto, ¿no? De que el tiempo parece poseer como de una característica de no ser, que es que pues nunca hay como un instante así que podamos capturar, sino que siempre capturamos el tiempo ya sea en el porvenir, en el futuro o en el pasado. Entonces, pues lo que deriva de esto es, pues primero cuestionar qué es el tiempo, ¿no? Y aquí esto se me hace así como muy magnífico, o sea, yo lo estaba leyendo y dije, o sea, te pasaste aquí Aristóteles, ¿qué es? Siendo esto que dices, Javier, de que pues, no es ajeno, ¿no? Que una concepción del tiempo no sea una cosa objetiva y medible, sino que es algo subjetivo. Pero no subjetivo como que, ay, el tiempo es para mí y para ti diferente, sino que eh, son capacidades del sujeto, a eso me refiero, o sea, son posibilidades que tiene el sujeto en tanto alma intelectiva, que es la de poder darle forma al tiempo, que pues tiene muchos ecos ahí kantianos, ¿no? Después, es lo que estaba ahí practicando con este Sau, que pues él es ahí como medio kantiano, ¿no? Y le decía, hey, ¿esto qué es canto, no? Y me dice, sí, esto es Kant. Pues ahí, ¿no? Ahí lo hacemos la conexión. ¿Por qué? Porque pues, o sea, no digamos el alma, o sea, el alma en Kant, pues no, pero pues digamos como el sujeto trascendental, pues tiene las capacidades, bueno, tiene la condición de posibilidad, o más bien eso sería el tiempo, ¿no? Que es una condición de posibilidad interna del sujeto, con la cual pues, le permite hacer una división del tiempo, similar a lo que hace la aritmética con los números, ¿no? Que es una sucesión de que al 1 le sigue el 2, luego el 3, luego el 4, ¿no? O sea, nuestro cerebro hace de la misma cosa, ¿no? Que es lo que ve Aristóteles aquí, pero pues en vez de decir eh, ¿cómo se diría? Como sujeto trascendental y condición de posibilidad, pues dice, pues es el alma intelectiva, ¿no? La que nos dota de la naturaleza de poder capturar el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que digo, no? Esa es como la característica cualitativa que tiene el tiempo, que es que necesita de una, perdón, que necesita de una alma que lo atrape, pues, o sea, que como tal no tiene una existencia del tiempo objetiva y positiva, sino que necesita de un alma que pueda dar cuenta de su existencia. Eso a mí se me hace como muy, pues muy ajeno, muy bueno, ¿no?
porque la experiencia sí nos es así, ¿no? O sea, que nosotros dividamos el tiempo como mercantil en cuanto a pues 8 horitas de sueño, 8 horitas de trabajo, 1 horita de media hora de comer ahí, y luego de llegar a la casa y echar hora nalga ahí de 3 horas, pues es una concepción del tiempo ahí moderna, ¿no? No es algo que tiene el tiempo como tal, sino que nosotros lo percibimos de tal manera. O sea, siempre hay un sujeto que necesita eh, como no solo interpretar el tiempo, ¿no? Que es lo que estoy diciendo ahorita, sino que darle forma al tiempo. O sea, el tiempo pues tiene potencia, pero nosotros somos el agente que actualiza esa potencia. También hay que ir empezando a hacer ir empezando a utilizar la jerga de los términos de Aristóteles, ¿no? Para ir familiarizándonos. Entonces, cómo lo ve Aristóteles? Pues es nuevamente una intuición sensible, de que cuando no experimentamos ningún cambio, recuerden, cambio, bueno, para aunar a esto, cambio y movimiento y tiempo, o sea, el tiempo es algo que se deriva del movimiento, que es algo que también vimos en la anterior sesión. Entonces, cuando no experimentamos ningún cambio de nuestro ánimo ni advertimos que cambia algo, nos parece que el tiempo no ha transcurrido. Ahí está, o sea, es eso, ¿no? De que el tiempo nos necesita, pues, que no tiene una existencia como tal, necesita que alguien le dé la forma de tiempo. Eh, pues aquí ya ves que me estaba pensando esto, ¿no? De que el tiempo, o sea, como esto de que el movimiento y el tiempo van unidos. Así no, o sea, el tiempo es como esto que dice, de una modalidad o una propiedad del movimiento. Entonces, va a tener las mismas características de acto de potencia y de sensibilidad y materia, ¿no? De otro tipo de cosas que posee eh, pues el movimiento. Porque pues recordemos el principio, ¿no? De que en lo semejante le sigue lo semejante. Como cuando dijimos que algo eterno no puede ser causado por algo no eterno. Y así se demostraba la existencia de Dios, ¿no? Pues, pero ahora lo mismo, pero con esto de movimiento y el tiempo. Entonces, el movimiento que es siempre movimiento a través de un espacio continuo es por consiguiente continuo y por tanto debe ser asimismo continuo el tiempo, porque la cantidad de tiempo transcurrido es siempre proporcional al movimiento. O sea, nuevamente, ¿no? Correspondencias entre movimiento y tiempo. Y aquí viene la definición como tal, ¿no? De tiempo, que es el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. O sea, ese antes y el después siempre está sujeto a nuestra, pues a nuestra potencia anímica de actualizar la entidad del tiempo. Eso sería, ¿no? Además de que, pues claro, sí, el tiempo tiene que, pues también tener límites, ¿no? Eh, bajo esa premisa, el tiempo necesita de materia, puesto que el movimiento también la necesita. Eh, o sea, siguiendo el principio que te digo de que lo semejante con lo semejante, pues como el movimiento, el tiempo es un modo del movimiento, como es una propiedad, sí debería tener potencia. Bueno, porque tiene materia. Podríamos decir que más bien el tiempo pertenece a la cantidad, bueno, ¿cómo se dice? La categoría de cantidad. Y en cuanto a eso, pues sí tiene potencia, ¿no? O sea, nosotros podemos, nuevamente, como esto que les decía de Kant, ¿no? O sea, podemos, eh, el tiempo se sigue al igual que la aritmética de una sucesión de, de cosas. En este caso, nosotros como medimos el tiempo, pues es en una sucesión de segundos, de minutos, de variables. Pues. Entonces, pues sí tiene como esa materia de poder ser, que necesita ser actualizada. En tanto, pues podemos
pues medir el tiempo en 10 minutos y el tiempo como tal tiene la materia o la posibilidad de poderlo como, ¿cómo se dice? Como acotar en 10 minutos o como limitar en 10 minutos. Si no tuviera materia, pues no podríamos nosotros actualizarlo, ¿no? Entonces sería pues, la respuesta ahí que yo daría, ¿no? Que pertenece a la categoría de cantidad y por lo tanto sí tiene una capacidad de actualizarse. Pero no recuerdo si en la lectura viene algo, pero sí, o sea, creo que sí tiene sentido lo que estoy diciendo, más que nada por esto de que el alma es quien actualiza el tiempo. Que a lo mejor aquí viene, ¿no? Y nomás ando ahí faroleando. Pues esto, ¿no? Nuevamente esto que me parece muy, muy bueno, que es la percepción del antes y del después, y por tanto del número del movimiento supone necesariamente el alma. O sea, es eso, es eso. El tiempo parece ser lo que está determinado por el instante y esto parece el alma es el principio espiritual que numera. Es esto. O sea, el tiempo tiene la capacidad de ser numerado. Nosotros lo hacemos del día al día. No sé, cuando tú volteas a ver al reloj, el tiempo está numerado, cuantificado. Y eso no nos aparece así el tiempo, ¿no? Sino que nosotros somos los que ponemos esa, como esa actualización en el tiempo. Y pues como el alma es el principio espiritual que numera, pues el alma viene a ser la condición sin la cual no sería de otra manera que el tiempo pues es o sea, del mismo tiempo. O sea, si no tuviéramos nosotros esa capacidad de poder actualizar el tiempo no sería, pues por lo menos el tiempo como lo conocemos, con esa capacidad de actualización. Y pues nada, sigan esto, ¿no? Pasaje de inconmensurable importancia histórica. ¿Por qué? Pues porque se retoma todo esto, toda esta física la retoman mucho después los medievales. Pues básicamente su duda acerca del tiempo, de que si, pues la duda de que si podría haber tal cosa como el tiempo si no hubiera una alma con la potencia de actualizar. Bueno, más bien con la, bueno, sí, con la potencia de actualizar la materia del tiempo. Y ya nada más, pues es esto que viene aquí. Entonces ya hay, pues si no, creo que no hay otra cosa de esto. Pues lo que sigue es anunciar esto de que hay un movimiento el cual no tiene materia, que sería el supralunar, o sea, que es pura actualización y potencia de moverse, pero de otra forma distinta. Hay como un pasaje que lo dice y está un poco extraño, ¿no? Eh, entonces, pues nada, bueno, eso sería como el tiempo en Aristóteles, ¿no? ¿Qué rescato? Pues yo, nada más está pues, insistiendo esta capacidad de actualizar que tiene el alma, o el sujeto, como quieras decirlo, de actualizar el tiempo. El tiempo no tiene una existencia como tal objetiva, sino que requiere de un sujeto. Eh, así, Javi. Entonces, ¿crees que podríamos afirmar que, según Aristóteles, el tiempo está al servicio del alma humana? Sí, acuérdate que la materia como tal es la que está esperando ser actualizada. En la anterior lectura algo así decía, ¿no? Como que por eso precisamente tiene en la jerarquía de sustancias, va antes que el conjunto y antes que la forma, porque la que espera ser informada es la materia. O sea, eh, la que necesita de una forma es la materia. La forma podría existir sin la materia, pues. Eh, bueno, ya como en otro paso de abstracción, ¿no? O sea, porque realmente hay que recordar que Aristóteles siempre parte de intuiciones sensibles. Pero sí, o sea, sí, en otras palabras, pues sí podríamos decir que está al servicio, porque siempre está esperando esa actualización o a que la actualicen a su determinada forma.
Eso sería como el extracto que podríamos sacar de eso del tiempo. Entonces, bueno, asombrosamente ya llevamos espacio, tiempo y movimiento, ¿no? Que son es como llevamos más de lo que esperaban, ¿no? Que es que lo hiciéramos bien, supongo. Entonces ahora sí sigue esta cuestión que Cassandra estaba, eh, ¿cómo decirlo? Mm, pues no le faltaban ganas, ¿no? De que ya revisáramos. Que es esto del infinito. Eh, que pues es la postura que tiene Aristóteles frente al infinito, ¿no? O sea, con esto que les decía de que, bueno, ya lo pueden ir haciendo también ustedes, ¿no? El ejercicio de, pues si el espacio es lo que limita, mmm, es la limitación que hay entre el contenido y el continente, pues no hay algo como una cosa infinita, pues. Y lo que vamos a ver en este capítulo, pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué dice Aristóteles? ¿Cómo se pronuncia ante lo infinito? Que es algo que los otros filósofos sí se hubieran pronunciado, ¿no? Como Pitágoras específicamente, por recordar ahí alguno. Bueno, también Anaximandro. Pues básicamente es esto, ¿no? Aristóteles niega que existe what the fuck, el infinito en acto. Se refiere sobre todo a un cuerpo infinito. O sea, bueno, eh, todo esto se refiere, a ver, déjenme leer pues a la capacidad que tiene la cantidad de ser infinita. Es creo que te respondía, Javi, de que, a ver, vamos a ejercer eso. Pero no me acuerdo ya, pero era algo que respondí por algo que dijiste que era que, eh, que la cantidad, o sea, la categoría de cantidad es la que es infinita, o sea, que tú puedes pues seguir contando en esa sucesión de uno hasta un número infinito y nunca vas a terminar. Y también el espacio creo que era alrededor del tiempo del espacio, ¿no? O sea, el espacio también podemos nosotros, como la trayectoria que viaja este plumón, así, si dibujamos una línea, podemos dividirla infinitamente. Entonces, en cuanto a cantidad, que eso sería la categoría de cantidad, a eso nos referimos, sí existe el infinito en potencia o en materia. O sea, una cosa potencialmente en cuanto a cantidad puede ser infinita. O sea, tú puedes dividir el espacio infinitamente y puedes dividir el tiempo, por lo tanto, también infinitamente, puesto que los dos dependen del movimiento. Lo que yo me acuerdo es que la infinitud solo puede ser en potencia. Sí, 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 es eso. O sea, en acto nunca no puede haber nada infinito. O sea, no puede haber un cuerpo infinito en cuanto a cualidad. No hay cualidad infinita, solo hay eh, materia infinita. Eso sí existe, ¿no? Y es pues básicamente lo que también pensamos hoy, ¿no? O sea, no pensamos en cualidad infinita, sino en materia infinita. Eh, esto es lo mismo y esto... Esto es lo que tú decías, Cassandra, de cómo de cómo pensaban lo infinito antes de Aristóteles, ¿no? Que es esto que dice que pues la idea pitagórica y casi de toda la cultura griega, según lo cual lo finito es perfecto y lo infinito es imperfecto, ¿no? Y esto será lo que dice Aristóteles, ¿no? Que pues se va a ir por lo entero. O sea que lo entero y lo limitado es lo perfecto porque es lo que carece de falta. O sea que no, dentro de esta, o sea, entra en contraste con la concepción cristiana de Dios. O sea, el cristianismo, el Dios, pues ahí sí sería infinito, ¿no? ¿O cuál es? Porque nada ando bien cocinado ahorita en cuanto a eso. Dios es infinito y perfecto.
Sí, yo creo que esto sí no lo hubieran tomado los cristianos. A lo mejor por eso no, no era algo eh, como, ¿cómo se dice? O sea, es como una de esas cosas por las que al principio de la patrística o del periodo de inicio de la Edad Media, cuanto a filosofía, pues no hubo mucha devoción por el pensamiento aristotélico y más bien se retoma o se empieza a investigar acerca de él en el periodo de la escolástica. O eso dicen en los manuales, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo que dice es esto, ¿no? Que, que lo infinito en cualidad no existe, más bien solo en cantidad, y que lo perfecto pues sigue siendo esto que es limitado, ¿no? Porque el espacio es limitado, siempre va a estar contenido y siempre va a ser el límite de contenido y continente. Y pues también por lo tanto, mira, pues justo eso, ¿no? O sea, va a ir en contra de lo que tú dices hasta el cristianismo, porque va a decir que el Dios pues no tiene una infinitud, sino que es infinito, porque no, o sea, las explicaciones en Aristóteles siempre van a recurrir a los principios, ¿no? O sea, eh, esto no va a ser verdadero, ¿por qué? Porque si nos vamos a los principios, pues no puede haber algo, eh, siempre va a haber un límite de continente, de continente que contiene contenidos, por lo tanto de espacio. Entonces, no hay tal cosa como algo, mmm, como un dios o algo que sea ilimitado. Pues. En cuanto a cualidad. Ah, sí, 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 Javier. Perdón, siento que ando bien preguntón. ¿Pero crees que esto devenga de que era una cultura politeísta? Es decir, como que donde termina un dios, comienza el otro. En cambio, pues el cristianismo es monoteísta en el sentido que hay uno solo que engloba toda la creación. Entonces, para eso hay que hacer como una división entre lo que pensaba la religión cívica y lo que pensaba que era lo divino, la filosofía. Porque en ese tiempo los filósofos no, bueno, más bien es una distinción que hace este Marco Terrencio Varón, que, que citado por San Agustín dice que hay una idea de Dios que tiene, bueno, la divide en tres, ¿no? Hay una idea de Dios que tiene la religión cívica, que es la que practicamos en la ciudad, que pues ahí entra la concepción politeísta que tú dices de los dioses, que pues son muchos, uno acaba donde empieza el otro y así. Y pues tienen sus ritos y sus pues, templos y adoraciones, rituales, etcétera. Y luego está la religión mitológica, que es la que se encuentra pues en los mitos de Homero, ¿no? Que básicamente es una reducción de la divinidad a pues un carácter narrativo nada más. Y luego está la religión de los, no, no religión, digamos, la teología de los filósofos, que es la que hacen, pues la que hacen los filósofos, ¿no? Desde pues, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que es pues alejarse de esa concepción de Dios y más bien atenerse a que los principios de la teología no pueden ser los de la mitología. Entonces, que pues la mitología es para lo que se basa la religión pública o la religión cívica. Entonces, pues los filósofos, por así decirlo, tienen otra concepción de Dios aparte de la de los, pues, los griegos comunes, ¿no? O sea, ellos sí practicaban, o sea, practicaban la religión civil como todos los griegos porque era algo pues, del pensamiento público y de la convivencia pública, pero pues lo que tienen en sus escritos es otra cosa diferente, ¿no? Pues por ejemplo, lo que pone Aristóteles, que vimos en el anterior capítulo, pues era que Dios era inmóvil y que Dios, ¿qué otra cosa? Bueno, varias concepciones de su naturaleza, que si pues tú lees la teogonía de Hesiodo o apartados donde aparecen los dioses en Homero bueno, en Homero y Hesiodo, no tienen una concordancia, ¿no? O sea, Homero puede pintar
a Afrodita yendo a salvar a Aquiles en una pelea. Y pues ahí ya le da una movilidad a Dios. Y eso, pues desde Genófanes, que es un filósofo presocrático, no tiene sentido. Entonces, pues más bien sí responden a su tradición politeísta, ¿no? En cuanto la niegan, pero, pero no creo que haya como tal una concepción que se derive del politeísmo a su concepción de Dios. Más bien sería una negación. Sí, respondo ahí tu pregunta. Pero bueno, ahí tú me dirás. Uh-huh. Entonces, pues aquí está, o sea, seguimos dándole ciertos atributos a lo divino, ¿no? Que aquí con Aristóteles pues sería eso de lo inmóvil, del actual, del acto puro, que también era otro de los atributos, y pues aquí que es lo que Dios va a ser limitado, y pues más bien va a ser lo más limitado, el mayor continente de contenidos, para decirlo en términos de espacio. Y pues después de esto de la infinitud, ya vamos pues casi cerrando, ¿no? Con esto del mundo sublunar y el mundo supralunar, el mundo celeste, que también acá ya le picaban, ¿no? Por seguir. Pues básicamente esto es, nomás digo, básicamente, ¿cuál básico? No está bien complicado. Complicadamente esto es que, pues vimos que hay una división eh, ahí cuestionable, ¿no? Entre el mundo suprasensible y el mundo sensible, que sería lo que define la física y la metafísica, pero aquí va a ser aparte dos géneros donde se divide lo sensible, que es en primer lugar el mundo sublunar y en segundo lugar el mundo celeste. ¿Qué es eso? Pues básicamente, bueno, vamos dibujando, ¿no?, las características de cada uno. Pues en primer lugar el mundo sublunar va a tener, pues va a poseer de este carácter del devenir, ¿no?, que veníamos trabajando con las causas eficiente y final y la materia, la potencia del acto, que pues son las maneras donde se podemos enunciar la sustancia eh, para explicar el devenir, la causa de la cosa bajo el devenir. Entonces, esto del devenir ocurre en el mundo sublunar, que es donde se encuentran las cosas del género sublunar, ¿no? O sea, que participan del movimiento en cuanto a materia, actualización, potencia, acto y tal. Luego está los cielos, el mundo celeste, que se caracteriza por algo que no logro entender, que es esto del movimiento circular, ¿no? El movimiento también lo he visto como el movimiento de los astros celestes, o así de repente aparece en otras lecturas. Es como algo así, como que suena, suena extraño, ¿no? Nunca lo logré entender, pero vamos a seguir con esto. Eh, sí, pues es esto lo que les decía, ¿no? Que el movimiento, como digamos, de lo sensible inmediato, siempre va a ser diferente que el de lo sensible, pues que observamos en el firmamento, ¿no? Porque es de lo que parte Aristóteles, ¿no? O sea, imagínense, el ser humano no lleva pues ni 100 años que vio su planeta. O sea, me refiero a que alguien que fue al espacio y pudo ver su planeta, su cuerpo celeste, pues. Entonces, pues lo que hacía Aristóteles era observar el cielo, ¿no? Y de ahí se dio cuenta de que el cielo se movía diferente que pues las cosas en el mundo sensible, en el mundo sublunar. Empezar a usar los términos. Porque más bien ahí se movían diferente, ¿no? Pues es lo que observamos, ¿no? O sea, que nosotros somos bueno, o sea, concepción copernicana del universo, ¿no? Hay que trasladarnos acá a Aristóteles, que pues tú te puedes sentar así y en la noche y volteas al cielo y pues ves como las estrellas pasando el tiempo, pues de repente pasan de un lugar a otro, que así no pasa pues en el mundo sensible, ¿no? O sea, tienen ese movimiento, a lo mejor
se puede referir a eso, ¿no? Que es circular, que, pues, por ejemplo, pues, ciertas constelaciones, pues de repente las ves en un lado y de repente en otro, ¿no? Dependiendo del momento del día. Y pues en ese tiempo, pues se pensaba que lo que se movía era el cielo, el firmamento, y no el planeta Tierra, como ahora sabemos. Pues es eso, ¿no? O sea, rescatando, reconstruyendo la idea, es en el mundo sublunar las cosas se mueven de una forma y en el mundo supralunar o el mundo celeste se mueven de una forma distinta. O sea, hay una distinción de movimientos. Y es esto, ¿no? Bueno, cuando estaba leyendo, no entendí bien esto y dije, porque dice, ¿dónde dice? Como que parece que dice que en el mundo celeste no existe eh, en la potencia. Y ya de repente yo iba captando y dije, no, pero pues si es sensible, tiene movimiento, por lo tanto tiene potencia. Entonces por eso me cuatrapé y puse esto, ¿no? Pero lo que dice es que, eh, y si existe algo movido eternamente, que pues recordemos que eso movido eternamente es el movimiento y el tiempo, ni siquiera tal cosa puede ser movida según la potencia, sino es pasando de un punto a otro, como se mueven precisamente los cielos. O sea, esto de pasando de un punto a otro sería, ay, sería la cualidad que tiene el movimiento especial que tiene el cielo conforme, bueno, los objetos celestes conforme pues, a la cualidad o al modo de moverse los objetos bajo el devenir de corrupción se me olvida, de generación y corrupción. Entonces, pues vean esto, ¿no? Unos objetos se mueven de una forma, otros de otras. Entonces, pero son sensibles, siguen siendo sensibles porque tienen movimiento. Y bueno, acá debe haber un experto en Empédocles, ¿no? Que explique esto, porque aquí ya como que ahí ya me fui de olla y no entendí muy bien esto del éter y esas cosas, ¿no? O sea, lo único que puedo decir ahí es que, pues, es parte de la cosmología de Aristóteles decir que pues en el universo hay 5 elementos, que en principio, antes de Aristóteles, se creía que era la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿no? Que es una concepción ahí casi universal que en muchas culturas aparece, ¿no? Que esos sean los elementos. Y después, pero Aristóteles añade un quinto, que es el éter, que según yo, o por lo que dice aquí también, es que es lo que hace que, si fuéramos empedocleanos, sería el amor, o sea, lo que hace que los 4 elementos se junten y formen cosas. Pero más bien, pues el éter es eso que hace que se formen las cosas, o sea, que se formen los elementos y creen pues sustancias, hablando químicamente, no aristotélicamente. Ah, sí, Javier. Sí, justo iba a hacer esa referencia como esa electricidad que une a ya en un sentido moderno, a los botones, a los neutrones y a los electrones, ¿no? Bueno, en ese caso ya los elementos como tal. Sí, pues sí, no lo había visto, sí, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver con propiedades atómicas que los elementos se unan. Entonces, ¿qué es eso que dices, no? De los electrones y la atracción que tienen entre átomos, pues los electrones y los neutrones o protones, no sé qué es. No, los que tienen carga positiva, ¿no? O ya ni sé, ¿no? Yo no sé de esas cosas. Ya me alejé mucho de esos problemas. Pero, pues es eso, ¿no? O sea, hay un quinto elemento que une a los demás elementos. Eso se podría trasladar a algo moderno, como bien dices. Dice, los elementos los explica Empédocles como partículas que son pequeñas y que gracias a este atributo son posibles las mezclas entre elementos. Pero esto mismo también niega el vacío. Sí, porque siempre hay una partícula ocupando un, un espacio. Él, él acuñó el término de átomo. Átomo lo acuñe Demócrito, según yo. Pues porque
O sea, si tú buscas filosofía presocráticos, te aparecen los milesios, los pitagóricos, Heráclito, Parménides, los pluralistas y luego los atomistas. Entonces, y ahí está Demócrito. Entonces, ese es el que acuña el término. Ajá, sí, pues entonces sí, es como, quédense con esto, ¿no? Hay una partícula externa a los elementos que es la que hace de, como el Eros, ¿no? Que es la que pone los cuerpos en amor. O sea, lo que hace que unan, o que se unan unos elementos con otros. Es básicamente eso, ¿no? Y también esto, recordar, ¿no? Es una concepción que lo de la división entre el mundo sublunar y superlunar es algo que va a trascender por la filosofía y pensamiento medieval en general y pues va a pasar como paradigma hasta pues, la revolución de Galileo, ¿no? Y Copérnico. Oh shit, ya acabamos. Creí que faltaba otro, ¿no? Pero no, ya terminamos. Sí, bueno, esto ya ahí quedamos. Pues cerramos, ahora cerramos 6 minutos antes, ¿no? Que estuvimos como, no como las otras veces que cerramos acá de que o 40 minutos después, ahora sí cumplimos con los protocolos acordados, ¿no? Pues igual, si quieren retomar un comentario, si quieren hacer otro comentario o una pregunta que poner aquí en nuestras preguntas, otras preguntas pendientes que quedemos, que tengan, pues la podemos hacer, ¿no? Aquí es como nuestro espacio para dialogar acerca de esto, ¿no? Puedes decir que comentario en general, ¿qué les pareció pues esta parte de la física, ¿no? De Aristóteles, por lo menos en cuanto a pues lo poco que estamos viendo, ¿no? Ya nos vamos a meter más de lleno cuando leamos lo de la física como tal y no nada más el comentario. Aclaraste mi duda sobre el infinito. Ah, pues muy bien. Ah, dale, Javier. Creo que a pesar de lo encriptado anti, entonces, o sea, lo que va en contra de nuestra precisión moderna, creo que por eso mismo se me hace fascinante intentar entender este modo de pensamiento o esta cosmovisión, porque siento que pone en tela de juicio al menos por un momento jugar con estos conceptos, ¿no? Que chance y estén vencidos, como habías dicho tú, ya no puedan dar de cuenta a partir del avance tecnológico, pero aún así creo que vale mucho la pena al menos darles una revisada, ¿sabes? Creo que es un buen ejercicio también para la mente. Uh-huh. Sí, pues sobre eso, eh, más que nada, es para modo, como para hacer esto de manera pedagógica, porque todo esto nos sirve para entender a Aristóteles. Pero si tú quisieras trasladarlo a algo moderno, yo creo que alguien que sepa, pues no somos físicos aquí, ¿no? Pero alguien que sepa de física, pues puede ver aquí algo, algo que sí sea compatible, ¿no? O sea, nuestro ojo no es de físico, ¿no? Es un ojo diferente. Pero seguramente alguien capacitado tenga esos ojos para ver lo que nosotros no, pero pues nosotros nos quedamos con los conceptos, con el ejercicio, ¿no? Pues tú, Christopher, también ibas a comentar algo, ¿no? Gracias, ¿no? Igual pues mi comentario iba por la misma línea como sobre el valor de esta parte de la filosofía de Aristóteles, la física, como porque luego he escuchado como gente lo dice medio en broma, no sé, de que Aristóteles se equivocó en todo, en las cuestiones de física, Sí. pero igual pues como dijo el compañero Javier, ¿no? Tiene como un valor dentro de la filosofía sistema de Aristóteles, tratar de ver así como que cuál es la base de su observación. Igual también mencionar ahí de pasada que Aristóteles se considera el padre de, entre otras cosas, la biología marina, ¿no? O sea, no, eso está chido, como que se ponía a observar y se acercaba a ver las cosas, igual a la astronomía, que era algo muy importante para las tradiciones
sabios desde hace mucho tiempo, ¿no? En muchas partes del mundo. Y pues eso, nomás, gracias por el espacio, nos vemos el lunes. Pues sí, gracias igual por tu comentario. Sí, pues de hecho hasta de la biología marina no dicen que tampoco le atinó a nada. Todavía a su clasificación de animales. Pues, en cuanto a ciencia, pues sí, como que lo tienen muy superado, pero por la misma naturaleza de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no dialoga con Aristóteles ya, dialoga con otros más cercanos a nuestro tiempo contemporáneo. Pues van a tener más razón que Aristóteles, solo por la intuición pues como del desarrollo del pensamiento científico y de los avances tecnológicos, como dijo Javier. Pero sí, igual a lo mejor ahí después echamos otra lectura cuando leamos la física acerca de su contemporaneidad, ¿no? A ver si tiene algo. Yo creo que sí ha de tener algo. Realmente como recordar eso que les digo de Hegel. Yo creo que se los va a traer ahí para el lunes ese comentario que hace un doctor ahí de filosofía en un video que me acuerdo. Que era que Hegel hace una interpretación. Ahí en el de lecciones sobre historia de la filosofía tiene otra interpretación. Entonces, algo de tener, pero también igual en cuanto a, me gusta mucho esto de cómo a través de la experiencia sensible se pudo, pues, como llegar a este tipo de principios, ¿no? Solo observando, o sea, no necesitó hacer primero metafísica, sino que observó, y observó el todo etino, el objeto donde se encuentra el conjunto de materia y forma, y de ahí sacó todo esto, o sea, eso es como impresionante, ¿no? Y pues también ver la potencia de físico que tenían, o sea, no solo fue padre de la biología, como dices, Christopher, pues fue padre de muchas otras ciencias, pues también de la meteorología, de esta ciencia que estudia como los minerales también, de la zoología en general, de, pues de muchas ciencias, ¿no? Es padre de muchas cosas. Entonces, pues también ver como ahí como el genio aristotélico. Eso me parece así como muy genial este carnal. Eh, pues sí, nada con esto cierro, pues queda eso pendiente, no lo voy a escribir. Ver contemporaneidad de los conceptos de la física en Aristóteles. Ahí ha de haber algo. Eso hay que guardarlo ahí para la física, esa sería mi aportación.